vamos a trabajar algunos nuevos conceptos para que puedan trabajar la tarea de nueva para vamos a empezar entonces con el tema de áreas de figuras planas y volúmenes de construcción. En el primer tema tenemos áreas de figuras planas. Empezamos por el triángulo. La definición del triángulo dice el libro que es la porción del plano limitado por tres segmentos de recta. ¿Cuáles son estos rectos? Lados. El triángulo son los segmentos que lo limitan. En la figura 43 tenemos lo que es, dice A, B, B, C y C, A. Son los lados que lo limitan. Sería A, B, un lado, B, C, otro lado, y C, otro. Los lados de un triángulo suelen representarse por la misma letra minúscula que el vértice opuesto. En este caso tenemos, por ejemplo, el vértice y este es el vértice A. El lado del triángulo va a ser el opuesto por la misma letra A. Tenemos lo que es el vértice E. Va a ser el mismo que está acá, el opuesto, y así con la B. Y el vértice C no. Altura correspondiente a un lado de un triángulo es la perpendicular a dicho lado bajada desde el vértice opuesto. Perpendicular es la altura del área perpendicular. Es una perpendicular, o sea, este vértice, a este le vamos a llamar, a este le llamamos, que la vamos a expresar con la letra I. Para hallar el área dice el área de un triángulo, el área o superficie de un triángulo es la mitad del producto del lado elegido como base por la altura correspondiente a él. ¿Ya? Entonces sería base, que es este lado, base que es este lado, por base, por altura, que sería esta que está acá, por altura. Esa superficie tengo la mitad, que es la mitad, pues dividido entre 2. Esa es la fórmula del triángulo. Y la tenemos correspondiente acá. Sea A igual al área del triángulo, B es igual a base y H es igual a altura, tendremos que el área de un triángulo va a ser igual, el área de un triángulo va a ser igual a la base multiplicado por la altura y ese producto lo divido entre 2. Y ahí tendríamos lo que es la base. Tenemos un breve ejemplo que dice hallar el área de un triángulo siendo uno de sus lados 20 centímetros y la altura correspondiente a él 14 centímetros. Como pueden ver, lo que hicieron acá es primero la fórmula que está acá, base por altura dividido entre 2. Multiplicamos 20 por 14 y luego lo dividimos entre 2 y me quedaría 140. 20 por 14 me da 280 y la mitad es 280 es 140. Recuerde la dimensión, siempre tiene que estar elevado al cuadrado porque estoy multiplicando centímetros por centímetros que me genera centímetros al cuadrado. Continuamos con el siguiente, los paralelogramos. Los paralelogramos son los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos iguales y paralelos, ¿verdad? Los paralelogramos se dividen en 4 cuando tienen sus 4 lados iguales y sus ángulos rectos. Tenemos el primero que es un rombo. Un rombo cuando tiene sus 4 lados iguales pero sus ángulos no son rectos. Aquí tenemos el rombo. Paralelo, ¿por qué paralelo? Porque esta línea, miren, es paralela a esta. Ahí tendríamos un paralelogramo.
y el otro lado también es paralela, ¿verdad? Y sus ángulos no son rectos, no son rectos. Ahí tenemos lo que es el paralogramo, el rombo. Rectángulo, cuando tiene sus lados opuestos iguales, 2 a 2, y sus ángulos rectos. Aquí está el rectángulo, miren. Cuando tenemos dos lados paralelos y los otros dos también son paralelos, y estos dos son distintos a estos dos. Eso le llamamos rectángulo. Y pues obviamente sus ángulos tienen que ser rectos. Ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto y ángulo recto. Ese es rectángulo. Romboide, cuando tienen sus lados opuestos iguales 2 a 2, pero son ángulos, pero sus ángulos no son rectos. Romboide, tenemos el romboide. Aquí está. Sus ángulos no son rectos. Aquí no hay ángulo recto, aquí no hay ángulo recto, aquí no hay ángulo recto y aquí no hay ángulo recto. Bueno, y tenemos la misma, aquí es paralelo a este. Y este es paralelo a este. Es romboide. Recuerda. Me faltó el cuadrado. Cuando tienen sus cuatro lados iguales. Cuadrado, cuatro lados iguales. Y pues sus ángulos también son rectos. ¿Verdad? Para hallar lo que es el área del paralelogramo, tenemos la siguiente forma. Aquí tenemos, ¿ven? Área del paralelogramo. El área de un paralelogramo cualquiera es igual al producto de su base por la altura. Es igual a la base por la altura. ¿Ya? Tenemos un breve ejemplo. Dice hallar el área de un rectángulo sabiendo que dos de sus lados desiguales miden 18 centímetros y 15 centímetros respectivamente. Recuerde, aquí solo tengo que multiplicar lo que es el 18 por el 15 y quedaría un área de 270 centímetros al cuadrado. Continuemos. Caso particular del cuadrado. Como los cuatro lados de un cuadrado, que podemos ver la figura que está acá, son iguales y perpendiculares entre sí, tenemos que tomando un lado cualquiera como base, la altura es otro lado igual a este, luego siendo A, que es igual al área de un cuadrado, y L, que es el lado del cuadrado, tendremos el área, esta que sería el área va a ser igual a un lado elevado al cuadrado. Continúo. Tenemos acá también, dice, área del cuadrado en función de la diagonal. ¿Cuál es la diagonal? Pues esta que está acá, diagonal. La diagonal es esta, ¿verdad? La fórmula sería la siguiente. El área de un cuadrado en función de la diagonal también es igual a la mitad del cuadrado de su diagonal, siendo el área A, el área del cuadrado, de la diagonal del cuadrado tendremos A, que es el área, va a ser igual a la diagonal elevado al cuadrado dividido 2. Tenemos unos ejemplos. Hallar en centiarias el área de un cuadrado cuyo lado mide 10 varas cubanas. Aquí el lado es igual a 10 varas. Luego tendremos la área va a ser igual a un lado elevado al cuadrado. En este caso serían 10 varas cubanas, que sería 10 al cuadrado, y me quedaría como respuesta 100 varas cubanas al cuadrado. Dice, y como me pide el área en centiarias, reduzco las 100 varas cuadradas cubanas a centiarias multiplicándola por 0.719 y tendremos esto que está acá. 10 por 0.719 y tendría 71.9 centiarias. Continuemos. Caso particular del rombo. El área de un rombo, dice, además de ser igual al producto de su base por la altura, es igual al semiproducto de sus diagonales, siendo A el área del rombo, D y D sus diagonales. Tendremos
Entonces tenemos acá, miren, D y D. ¿Verdad? Tendríamos la fórmula que está aquí descrita. El área va a ser igual a la multiplicación de estas dimensiones por esta dimensión, dividido entre 2. Tenemos un ejemplo y dice, hallar el área de un rombo sabiendo que una de sus diagonales mide 8 yardas y la otra 2 cordeles. Aquí tenemos entonces 8 yardas y 2 cordeles. Reduciendo las 8 yardas a metros, tendría que 8 por 0.914 sería 7.312 metros. Reduciendo los 2 cordeles a metros, sería 2 por 20.352 es igual a 4.704. Eso quiere decir entonces que multiplico estos dos y el producto que me dé lo divido entre 2, dándome un total de 148.813 metros cuadrados. Recuerden que aquí tenía una dimensión que es yardas y aquí tenía otra dimensión que es cordeles. Antes de multiplicar, debo de convertir estas dos unidades a una igual. En este caso, el ejemplo no lo convirtió a metros. Siempre tengo que trabajar con las mismas dimensiones de unidades, si no, no se podría. Continuemos. Trapecio. Es el cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos y los otros dos no. Puede ver, por ejemplo, dos paralelos aquí están. Y sus otros no son paralelos. Este y este, esos no son paralelos. Este y este tampoco es paralelo. ¿Verdad? Para poder encontrar lo que es el área, sería entonces, el área de un trapecio es igual a la mitad de su altura por la suma de las bases, siendo A el área del trapecio, H la altura, B y B las bases. Tendremos el área va a ser igual a la altura dividido 2 por la suma de sus bases, base mayor y base menor. Tendríamos entonces la fórmula. En la fórmula anterior del segmento, el segundo miembro no se altera si el divisor 2 se lo quitamos al factor h y se lo ponemos al factor b más b, y quedaría de la siguiente forma. Esta sería entonces la fórmula del área de un trapecio. Recuerden, altura, primero resolvemos la suma de sus dos lados, de sus dos bases, dividido 2, y luego lo multiplicamos por su altura y tendremos lo que es el área. Tenemos acá un ejemplo. Dice, hallar el área de un trapecio cuya base mide 10 y 12 y su altura es de 6 centímetros. Recuerden, el trapecio sería entonces cuya base es de 12 y el otro aquí es de 10. Tendríamos esto de esta forma. Y su altura es de 6. ¿Qué hacemos ahí? Primero sumamos estas dos, que eso es lo que me pide. ¿Verdad? 10 más 12. Luego lo divido entre 2 y lo multiplico por 2. En este caso tenemos esto. Primero sumaríamos esto, 10 más 12, que me da 22. Y resuelvo 6 dividido entre 2, que es 3. Y multiplico 3 por 22 y me quedo 66 centímetros cuadrados. Prosigamos. Un polígono es la porción de plano limitada por segmentos de recta, por el número de sus lados. Los polígonos se llaman pentágono, el de 5 lados, hexágono, el de 6 lados, heptágono, el de 7, octágono, el de 8, y así sucesivamente. Un polígono es regular cuando todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también iguales. Y es irregular si no cumple estas condiciones. Tenemos lo que es perímetro de un polígono, es la suma de sus lados. ¿Cuál es el perímetro? Este. Entonces el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. Podríamos decir la suma de todo lo que mide la orilla de la figura. Como todos sus lados son iguales, el perímetro es igual a un lado multiplicado por el número de lados. Entonces sería, el perímetro va a ser igual a la multiplicación
de un lado por el número de lados. Ya tendría entonces lo que es el perímetro. Centro. El centro de un polígono regular es el punto interior del mismo en el cual se cortan las diagonales. El centro equidista de todos los vértices y todos los lados. ¿Qué es equidista? Equidista quiere decir que tiene la misma medida. Este es el centro, que tiene la misma medida del centro a todos los vértices que generan sus lados. Eso quiere decir la palabra equidistante, que tiene la misma medida. El apotema de un polígono regular es la perpendicular bajada desde el centro a uno cualquiera de los lados. A en la figura 48. Este es el apotema. A. Dice que es una línea perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que tiene una recta que genera un ángulo recto. De esta forma. Este va a ser siempre el apotema. Ya aquí sería entonces el otro apotema, apotema, apotema y apotema. El área de un polígono regular, entonces sería, el área de un polígono regular es igual a la mitad del producto del apotema por el perímetro, siendo A el área del polígono, A minúscula el apotema, L uno de los lados y N el número de lados y por tanto LN perímetro. Tendríamos entonces. Sería el área de un polígono regular va a ser igual al apotema por el perímetro. Entonces sería área va a ser igual al apotema por el perímetro dividido 2. Tenemos un pequeño ejemplo y dice, ahí el área de un octágono regular cuyo lado mide 6 centímetros y el apotema 4 centímetros. Aquí A es igual a 4 centímetros, L es igual, que es lado, es igual a 6 centímetros y el número de lado es 8. ¿Por qué 8? Porque es un octágono. Quiere decir que primero debo de multiplicar, tengo que encontrar lo que es el perímetro. El perímetro es, recuerde, el lado, la distancia del lado, o lo que mide un lado, por la cantidad de lados, que sería 6 por 8. Y luego lo multiplico por el apotema, que es 4. Por eso tenemos 4 por 6 y por 8. Dividido dentro de 2, y eso sería 96 centímetros cuadrados. Área de un polígono irregular. Para hallar el área de un polígono irregular se divide en triángulos. Se halla el área de cada triángulo y la suma de las áreas de este triángulo será el área del polígono. Más adelante tendremos un ejercicio específico para poder explicar cómo es que sería el área de un polígono irregular. Circunferencia. Es una línea curva, plana y cerrada en la cual todos los puntos se equidistan de un punto interior llamado centro. Otra vez tenemos la palabra equidista. Recuerden, equidistancia es, en este caso que dice que es el centro. Ese centro, si yo hago líneas hacia cualquier punto de la circunferencia, esas líneas van a ser siempre equidistantes. Quiere decir que del centro a cualquier punto de la circunferencia van a tener la misma dimensión. A eso le vamos a llamar también radio. Círculo es la porción de plano limitado por la circunferencia. Círculo se llama la figura. Radio es el segmento de recta que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Recuerden, ya habíamos dicho eso. Radio, aquí está. Punto es un punto equidistante. Y diámetro es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pasado por el centro. Un punto, dos puntos y pasamos por el centro. Ese es el diámetro. La longitud de la circunferencia es igual a pi, cantidad constante que vale 3.1466, multiplicado por el diámetro, siendo c longitud de la circunferencia, r radio y por tanto 2r sería el diámetro, que sería 2 por el radio. Tendremos que la longitud de la circunferencia va a ser igual a la multiplicación de pi por
2 veces el radio. En este caso me quedaría entonces, el círculo va a ser igual a 2pi por radio. Podríamos decir que eso sería entonces el perímetro de una circunferencia. Pero recuerden, no es perímetro, se llama longitud de la circunferencia. El área de un círculo. El área del círculo es igual a pi multiplicado por el cuadrado del radio, siendo el área pi por radio al cuadrado. Tenemos también, por ejemplo, aquí una notita que nos dice que la constante pi la vamos a utilizar a 3.1416. Cuando tenemos pi que multiplicar y encontrar de los círculos, vamos a utilizar a pi con el valor de 3.1416. No se les olvide. Un breve ejemplo, dice: ¿cuántos metros de largo tendrá la cerca de un gallinero circular de 5 metros de radio? Recuerden, ¿cuántos metros de largo tendrá la cerca de un gallinero circular? Estamos hablando que pues tenemos un gallinero, perdón, circular, y queremos saber cuánto de largo tendrá esta cerca. Que en otras palabras podríamos decir el perímetro, pero el perímetro en una circunferencia se le llama circunferencia. Continuemos. Dice, hay que hallar la longitud de la circunferencia, cuyo radio es 5 metros. Tendremos que C es igual a 2 por pi por radio. 2 por 3.1416, que este es pi, por el radio, que es 5. Entonces me da un valor de 331.416 metros. Eso quiere decir entonces que la cerca tendrá 31.416 metros de longitud. Continuemos entonces. Para terminar, tenemos lo que es un cuadro de las áreas estudiadas. Aquí está, miren. Eso téngalo siempre presente cuando vamos a operar nuestros ejercicios. Tenemos entonces lo que es figura, área y fórmula. Figura del triángulo, la mitad del producto de la base por la altura, y tenemos lo que es su fórmula. Para el hilogramo, sus fórmulas. Del cuadrado, sus dos fórmulas. Del rombo, su fórmula. Del trapecio, sus tres fórmulas. Son las mismas, solo que están expresadas de diferente manera. Por ejemplo, aquí recuerden, tenemos primero podíamos dividir la altura entre 2 y luego lo multiplicamos por la suma de sus dos lados. Es lo mismo sumar sus dos bases y luego dividirla entre 2 y después multiplicarlo por la altura, y también es lo mismo multiplicar la altura por base media. ¿Qué es la base media? Es como sacar un promedio de las dos bases que ya tengo. Sumo los dos valores y como son dos valores lo divido entre 2. Esa sería la base media. Del polígono regular sería apotema por el perímetro dividido entre 2. El círculo está dado por pi por radio al cuadrado. Entonces pasaremos a algunos ejercicios del ejercicio 273.